Cordial saludo. Buenos días, mi nombre es Ana Michelle Castellanos Hernández. Me encuentro estudiando licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y hoy les vengo a explicar la aplicación del conectivismo y constructivismo con el presente continuo. Acá tendremos una breve introducción. En esta presentación trabajaremos el tema del presente continuo. Se utiliza para describir acciones o situaciones que están ocurriendo en el momento justo en el que se habla o en un periodo de tiempo que rodea al presente. Trabajaremos este tema a partir de las teorías del conectivismo y constructivismo. Lo que queremos mostrar es que cada teoría tiene formas muy diferentes de enseñar, y mientras el conectivismo busca que aprendamos y funcionemos en un mundo interconectado y en constante cambio, impulsado por la tecnología y las redes, mientras que el constructivismo busca que nuestro conocimiento y aprendizaje se construya a partir de nuestras propias experiencias. O sea, nosotros somos el eje de nuestro propio conocimiento. Aquí tendremos el enfoque conectivista y les voy a explicar la actividad 1, una clase. En este caso sería el punto 1, habilidades a desarrollar en las competencias digitales. Tema, creación de un pequeño podcast colaborativo ahora mismo, right now. El educador, que vendría siendo el facilitador o nodo, les pide a sus alumnos que se organicen en equipos reducidos y realicen una búsqueda sobre el tema del presente continuo y en un video en YouTube sobre el tema, que esa sería la conectividad. Además, las indicaciones de cómo realizar el podcast, que sería con base a lo que ellos estuvieran realizando en ese momento en el aula o las acciones que estén realizando las personas de su entorno, o sea, sus compañeros. El educador les pide que saquen sus celulares, que serían los dispositivos con acceso a Internet. Procederán a grabar sus piezas de audio y expondrán detalladamente. Posteriormente, estos fragmentos grabados con un celular se unirán. Por último, este podcast será almacenado en un archivo de audio o serán alojados en una plataforma de intercambio para toda la clase con un grupo de WhatsApp, que vendría siendo la red. Y finalmente, evidenciamos cómo se promueve el trabajo colaborativo al transformar el aula de clase en una red de aprendizaje activa, ya que el conocimiento no solo reside en un libro o en el educador, sino que los estudiantes aprendan a seleccionar y curar información relevante. Aquí tendríamos la evaluación, que sería cómo evaluaríamos la clase. En este caso, se evaluará el desarrollo de las competencias digitales que tenga el alumno. Se evaluará cómo el alumno aprende a seleccionar la información y curar información importante con base al presente continuo y el uso de los verbos para describir el entorno y la fluidez de su pronunciación. Se evaluará cómo se trabaja en equipo y cómo aportaron al conocimiento del compañero. En la rúbrica se tendrá en cuenta, aquí tendremos un breve resumen de los anteriores puntos, que sería el uso del presente continuo, el manejo de las competencias digitales, cómo se aprende a seleccionar y curar información relevante y cómo se trabaja en equipos y el podcast finalmente. Ahora tenemos el enfoque constructivista. Explicaremos la actividad 1 de una clase, que sería evocar saberes previos. Tema de observación climática en el salón de clases. Ese vendría a ser el tema. En este caso, el educador reúne a sus alumnos en grupos y les pregunta qué observan por la ventana o alrededor del aula. Los alumnos contestan: hay una persona tomando helado en un balcón o las nubes se están moviendo. Después, el docente anota en el tablero las acciones que sus estudiantes les dicen, como eating o moving. Después los introduce y explica el tema del presente continuo. También explica su estructura en afirmativo, negativo e interrogativo. Y por último, que cada verbo que termina en ing significa ando y yendo. Aquí tendremos un ejemplo de la estructura, pero en afirmativo, del presente continuo, que sería el sujeto más el verbo to be, más el gerundio ing y por último el complemento. Aquí ya vendríamos teniendo una oración, un ejemplo que sería: He is eating ice cream on the balcony while the sun is bright. Y el otro ejemplo que sería: The clouds are moving. Los alumnos, ya con base en lo explicado y orientado, que sería la zona de desarrollo próximo,
por el docente y su experiencia crearán una breve descripción usando el presente continuo. Y finalmente, cada equipo comparte su descripción al resto de la clase y evidenciamos que los estudiantes mejoraron su conocimiento y profundizaron el verbo to be, ya que contaban con conocimientos previos, pero no eran tan avanzados, y se evidencia un aprendizaje significativo. Por último, tenemos la evaluación de la clase. Se evaluará la capacidad del estudiante para observar el entorno y expresar verbalmente acciones y en eventos que se perciben, relacionado con sus experiencias o conocimientos previos. Se evaluará la habilidad del estudiante para formular oraciones en presente continuo de forma correcta, para describir acciones ya observadas, mostrando la comprensión del significado ando y yendo, no solo la aplicación de la estructura, sino la aplicación apropiada al contexto real. Se evaluará la capacidad con la que cuentan los equipos para crear una descripción utilizando el presente continuo después de la explicación y orientación del docente. Esto influye la mejora en sus descripciones iniciales y la integración de la estructura. Se evaluará la participación activa del alumno en su equipo para discutir observaciones, formular descripciones y preparar su presentación final, evidenciando cómo contribuyen a la construcción colectiva. Y por último, tendremos acá un breve resumen de los anteriores puntos, que sería en la rúbrica se tendrá en cuenta la capacidad del estudiante para observar el entorno, el uso del presente continuo y la manera de formular preguntas. También la aplicación de la estructura, la participación activa y la construcción colectiva. Y aquí vendríamos a responder las siguientes preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las diferencias y similitudes más notorias entre el rol del estudiante conectivista y constructivista? Aquí tendremos las similitudes entre el conectivismo y constructivismo, que sería tanto el conectivismo como el, tanto el constructivismo como el conectivismo concuerdan en que el estudiante es el actor principal de su propio proceso educativo, lejos de ser un mero receptor pasivo. En ambos enfoques, el alumno se involucra activamente en la edificación de su conocimiento. Igualmente, ambos roles impulsan al estudiante a otorgar significado al mundo y a la información. El constructivista lo logra mediante la interpretación y asimilación personal, mientras que el conectivista lo hace sintetizando datos de múltiples fuentes interconectadas. Es más, ambas perspectivas demandan y cultivan capacidades cognitivas superiores como el pensamiento crítico, la introspección y la metacognición, dado que el aprendizaje va más allá de la memorización, buscando una comprensión profunda. Finalmente, la interacción emerge como un pilar fundamental compartido por ambos roles. Ahora tendríamos las diferencias entre el conectivismo y constructivismo. En cuanto a la función del alumno, la perspectiva conectivista destaca al estudiante como un curador y conector de la información dispersa en entornos digitales, donde su destreza para forjar esas conexiones contribuye su aportación fundamental. Por otro lado, la distinción clave reside en que el enfoque constructivista lo recibe como un artífice de su propia comprensión, fundamentada en la experiencia individual. Aquí vendríamos a tener la siguiente pregunta, que sería, ¿qué teoría resulta más ventajosa para enseñar el presente continuo? ¿Por qué y cuál es menos efectiva y por qué? Yo pienso que el constructivismo es la teoría más ventajosa porque es práctica y efectiva, ya que el presente continuo describe acciones visibles y del momento. Permite que el estudiante conecte y construya el significado de forma natural e inmediata sin depender del Internet, facilitando una comprensión profunda. Por otro lado, el conectivismo es menos efectivo como estrategia principal porque depende totalmente de la tecnología, alejando al estudiante de la simplicidad que requiere el tema. Además, en la realidad, muchas aulas carecen de recursos de conexión y esta falla, y si esta falla, pues la actividad se detiene. Y finalmente existe el riesgo de que los alumnos se distraigan navegando en otras aplicaciones en lugar de enfocarse en aprender la gramática y fluidez del presente continuo. Y tendríamos la última pregunta.
Si tuviera que enseñar una clase híbrida usando elementos de las teorías conectivismo y constructivismo, ¿qué actividad tomarían de la teoría A y qué evaluación tomarían de la teoría B para crear la propuesta más efectiva? Para diseñar la mejor propuesta en modalidad híbrida, integraría la actividad 1 del conectivismo, creación de un podcast colaborativo, con la evaluación 1 del constructivismo, rúbrica de valoración y registro de participación. Esta combinación es ideal porque el conectivismo aprovecha al máximo el formato híbrido, impulsando a los alumnos a explorar entornos digitales y usar herramientas tecnológicas para crear juntos y superando los límites del aula física. Por su parte, la evaluación constructivista garantiza que el aprendizaje se afiance en la experiencia y la observación real, asegurando que los estudiantes comprendan y apliquen la gramática del presente continuo en su contexto inmediato. De este modo se logra un equilibrio perfecto. La teoría A aporta la infraestructura digital y la colaboración necesaria, mientras que la teoría B asegura la construcción de un contenido profundo y significativo basado en la vivencia personal. Muchas gracias.